¿Cómo la confianza en Dios puede fortalecer tu mente? Si hay algo que nos pone a prueba una y otra vez en la vida, eso es la adversidad. Todos hemos pasado en algún momento por situaciones complicadas, pérdidas, traiciones, fracasos y momentos de incertidumbre. Y es en esos instantes cuando surge la gran pregunta: ¿cómo sigo adelante? Algunas personas buscan consuelo en la motivación externa, en la superación personal o en consejos psicológicos, lo cual está muy bien. Sin embargo, hay algo más profundo, algo más poderoso que no solo te brinda la fuerza para seguir, sino que te transforma desde adentro: la confianza en Dios. La fe no se trata solo de creer en un ser supremo, ni de asistir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. La fe es una convicción tan profunda que cambia tu manera de pensar, actuar y ver la vida. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta sin perder la calma. Es lo que hace que, aunque todo parezca desmoronarse, sigas teniendo la certeza de que Dios está al mando. Porque, seamos sinceros, la vida no es sencilla. Jesús mismo lo mencionó en el Evangelio de Juan, capítulo 16. En el mundo enfrentaréis tribulaciones, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta, verdad? No dijo que tal vez enfrentaremos problemas. Dijo que los tendremos. Pero también dejó claro que si confiamos en Él, saldremos triunfantes. Hoy quiero platicarte sobre cómo la confianza en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente, porque sí, la fe es una herramienta espiritual, pero también es una fortaleza mental. No se trata solo de esperar a que Dios realice milagros sin mover un dedo. Se trata de aprender a pensar, actuar y reaccionar de una manera que te haga invencible ante las adversidades. A lo largo de este video, te voy a mostrar cómo la fe transforma tu mente, cómo te ayuda a superar el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Te voy a explicar paso a paso cómo confiar en Dios te brinda una mentalidad de victoria y por qué aquellos que realmente tienen fe nunca se rinden. Porque la fe no es para los que son débiles, es para los valientes, para aquellos que eligen creer aunque no puedan ver, para los que siguen adelante a pesar de que el camino esté lleno de sombras. Y cuando comprendes esto, cuando realmente vives con fe, te das cuenta de que no hay barrera que pueda derribarte. Así que quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede transformar tu manera de ver la vida para siempre. Parte 1. La fe en Dios como base de una mente inquebrantable. Escucha, todos enfrentamos dificultades en la vida, nadie se escapa de eso. Puedes ser la persona más preparada, más inteligente o más fuerte físicamente, pero tarde o temprano te toparás con algo que te supera, ya sea una enfermedad, una pérdida, una traición o una crisis económica. Y es en esos momentos donde muchos se desmoronan porque su fortaleza mental no está construida sobre algo sólido. Es como Jesús explicó en el libro de Mateo cuando habló de los dos tipos de cimientos. Dijo que quien escucha su mensaje y lo pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, soplaron los vientos y golpearon la casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Por otro lado, quien escucha sus palabras pero no las aplica es como alguien que construye sobre arena. En cuanto llegan los problemas, la casa se deshace. Ahora, aquí hay algo importante. Jesús no dijo que el que construye sobre la roca no enfrentaría tormentas. No afirmó que no habría viento, lluvia ni dificultades. Dijo que su casa no caería. Es decir, tener fe en Dios no significa que no vas a pasar por pruebas. Lo que realmente significa es que esas pruebas no te van a destruir, porque tienes un cimiento sólido. Reflexiona un momento. La mayoría de las personas fundamentan su estabilidad emocional en cosas pasajeras como el dinero, el éxito, la aprobación de los demás o las circunstancias.
Y cuando esas cosas no funcionan, cuando se quedan sin trabajo, cuando alguien los desprecia o cuando las cosas no salen como esperaban, se desmoronan, porque su paz y su fortaleza estaban edificadas sobre arena. Pero cuando tu fe está en Dios, cuando realmente confías en Él, hay algo distinto en ti. Puedes perderlo todo y aún así mantenerte en pie. Puedes recibir malas noticias y no caer en la desesperación. Puedes estar en medio de una tormenta y aún sentir tranquilidad, porque tu fortaleza no proviene de lo que posees, de tus logros o de lo que piensen los demás de ti. Proviene de saber que Dios está a tu lado. Observa la historia de Job. Él lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Y aun en su peor momento, en su punto más bajo, fue capaz de decir: Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Te imaginas tener una fe así? Una fe tan sólida que, aunque tu vida se desmorone, puedas seguir confiando en Dios. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Dicen que tienen fe, pero su fe depende de que todo esté bien. Cuando las cosas van a su favor, confían en Dios, pero cuando llega la dificultad, comienzan a dudar, a quejarse, a cuestionarlo todo. Y esto sucede porque nunca construyeron su vida sobre la roca. Así que la primera clave para tener una mente fuerte es cimentar tu vida en Dios, no en las circunstancias, no en tus emociones, ni en lo que otros digan o hagan, sino en Dios y en su palabra. Porque cuando lo haces, tu paz y tu fortaleza no dependen de lo externo, y pase lo que pase, siempre estarás firme. Parte 2. La fe te otorga una mentalidad de victoria, no de derrota. Aquí es donde muchas personas se equivocan. No es que no crean en Dios, ni que no oren o lean la Biblia, sino que su mentalidad sigue siendo la de alguien derrotado. Siguen viendo la vida con miedo, con dudas, con pensamientos como: ¿y si no puedo? ¿Y si me va mal? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? Y la verdad es que si tu mente está llena de dudas, tu fe no está funcionando como debería. Observa lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12. No se adapten a este mundo, sino que transformen su manera de pensar, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Aquí no se menciona que Dios va a cambiar tu vida sin que tú pongas de tu parte. Se habla de que tu transformación comienza en tu mente. Es decir, la fe no solo implica creer en Dios, sino también pensar como alguien que realmente confía en Él. El problema es que muchos creyentes viven con una mentalidad de esclavos en lugar de adoptar la mentalidad de hijos de Dios. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto con señales y milagros. Vieron cómo se abría el mar rojo, comieron maná del cielo y vieron la nube de gloria guiándolos. Sin embargo, cuando se encontraron con dificultades, comenzaron a quejarse, a dudar y a decir que preferían regresar a Egipto. Eso refleja a muchas personas hoy en día. Dios los ha liberado, les ha brindado ayuda y ha abierto puertas, pero cuando enfrentan una nueva dificultad, su mente sigue atrapada en el no puedo, en el esto es imposible, en el voy a fracasar. No han renovado su forma de pensar. Siguen pensando como esclavos cuando Dios los ha llamado a ser conquistadores. Si realmente deseas ser fuerte mentalmente, necesitas cambiar tu forma de pensar. La fe debe llevarte a ver la vida con la mentalidad adecuada, no con la actitud de a ver qué pasa, sino con la certeza de que Dios tiene el control, porque si crees en Él, no puedes seguir actuando como alguien que no tiene esperanza. David, antes de enfrentarse a Goliat, no dijo: «Ojalá que Dios me ayude». No, él afirmó: «Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y también me librará de la mano de este filisteo». ¿Ves la diferencia?
No estaba esperando a ver si Dios lo apoyaba. Estaba completamente seguro de que Dios ya estaba de su lado. Eso es fe. No se trata solo de pedirle a Dios, sino de vivir con la certeza de que Él está contigo. Y cuando adoptas esta forma de pensar, no hay obstáculo que pueda derribarte, porque sabes que no estás solo en este camino. Así que la segunda clave es esta: renueva tu mente. Deja de pensar como alguien que ha sido vencido. Comienza a verte como Dios te ve. No importa lo que estés enfrentando, recuerda que el Dios que triunfó sobre la muerte está a tu lado. Pasemos a la tercera parte. La fe derrota el miedo y la ansiedad. Escucha, uno de los mayores enemigos de la fortaleza mental es el miedo. El miedo te paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y, lo peor de todo, te aleja de lo que Dios tiene preparado para ti. La verdad es que todos, en algún momento, hemos sentido miedo. No importa cuán fuerte seas, siempre hay situaciones que te generan incertidumbre. El problema no es sentir miedo, sino permitir que el miedo te controle. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque pensaste que no podías? ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios podía hacer en tu vida porque las circunstancias parecían imposibles? Aquí es donde entra la fe. La fe no significa que nunca vayas a sentir miedo, significa que el miedo no va a dominar tu vida. En la segunda carta a Timoteo, Dios nos dice algo fundamental: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Fíjate en lo que dice aquí. Dios no nos ha dado miedo, no es parte de su plan para nosotros. Lo que nos ha otorgado es poder, y es que cuando tienes fe, el miedo pierde su control sobre ti, porque sabes que no estás solo, que no todo depende de ti, sino de Dios. Y cuando realmente crees eso, el miedo no tiene más opción que desvanecerse. Observa el caso de Pedro cuando caminó sobre el agua. Jesús lo llamó, y mientras Pedro mantenía su mirada en Jesús, todo iba bien. Pero en el instante en que miró las olas, cuando se centró en la tormenta en lugar de en Jesús, comenzó a hundirse. Esto nos sucede a todos. Cuando dirigimos nuestra atención hacia Dios, caminamos en victoria. Cuando enfocamos nuestra atención en los problemas, el temor y las dificultades, empezamos a hundirnos. Por eso, tener una mente fuerte no significa no sentir miedo, sino saber qué hacer cuando ese miedo aparece. Y la respuesta es sencilla: mirar hacia Dios. En esos momentos de ansiedad, cuando sientas que no puedes más, cuando el miedo intente paralizarte, recuerda esto: Dios no te ha otorgado un espíritu de cobardía. No permitas que el enemigo te convenza de que no eres capaz, de que no eres suficiente o de que no hay salida. Porque si Dios está a tu lado, todo miedo es una ilusión. Así que la tercera clave para mantenerte fuerte mentalmente es esta: no dejes que el miedo maneje tu vida. Llénate de fe. Mantén tu mirada en Dios y sigue avanzando, porque el miedo solo tiene poder si tú se lo otorgas. En la cuarta parte, la fe convierte la ansiedad en paz y seguridad. Aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que tener fe significa que nunca experimentarán ansiedad, que nunca se preocuparán y que siempre estarán en paz sin esfuerzo. Pero eso no es cierto. La fe no es una varita mágica que elimina todos tus problemas. La fe es una elección que haces cada día, una disciplina tanto mental como espiritual que requiere que confíes en Dios, incluso cuando no comprendes lo que está sucediendo. La ansiedad, en esencia, es el resultado de una mente que se concentra más en los problemas que en la presencia de Dios. Es lo que ocurre cuando miras al futuro con miedo en lugar de con confianza. Cuando te preocupas más por lo que podría salir mal, en vez de recordar todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Observa lo que dice Filipenses 4.
No os angustiéis por nada, sino que en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay algo fundamental. No dice que no te enfrentarás a situaciones difíciles. No asegura que todo en la vida será sencillo. Se dice que cuando compartes tus inquietudes con Dios, cuando dejas de cargar con todo tú solo y aprendes a confiar, entonces la paz de Dios protegerá tu corazón y tu mente. Y esto es algo que muchas personas no comprenden. La paz no llega porque todo esté perfecto. La paz llega porque confías en que Dios tiene el control. Reflexiona sobre esto un momento. Si supieras con total seguridad que Dios ya solucionó tu problema, ¿seguirías preocupado? ¿Seguirías ansioso? Por supuesto que no, porque la paz no depende de ver la solución, sino de confiar en que Dios ya la tiene. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca y llegó la tormenta, ellos entraron en pánico. Se desesperaron, pensaron que iban a morir. ¿Y qué hacía Jesús? Estaba durmiendo. Observa la diferencia de mentalidad. Los discípulos miraban la tormenta y creían que todo estaba perdido. Jesús veía la tormenta y sabía que su Padre tenía el control. Aquí está el problema. Muchas personas viven con la mentalidad de los discípulos, no con la de Jesús. Se enfrentan a problemas y entran en crisis, se llenan de miedo y en lugar de confiar, en lugar de recordar que Dios está en la barca con ellos, actúan como si Dios los hubiera dejado solos. Pero una mente fuerte, una mente de fe, es la que aprende a tener paz en medio de la tormenta, no porque la tormenta desaparezca de inmediato, sino porque sabe quién está en la barca. Ahora sé que esto no es sencillo, no es algo que decides una vez y ya nunca más sientes ansiedad. Es algo que debes trabajar constantemente. Es una lucha mental, pero aquí está la clave. Cada vez que la ansiedad llame a tu puerta, deja que la fe sea quien abra. Cuando te sientas ansioso, cuando empieces a dudar, tienes que entrenar tu mente para recordar las promesas de Dios. Tienes que hablarle a tu miedo. David lo hacía todo el tiempo en los Salmos. Constantemente se hablaba a sí mismo diciéndose: «Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios». Eso es lo que debes hacer. Cada vez que el miedo intente apoderarse de ti, háblale. Dile: Dios está a mi lado, Él tiene el control, ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo ahora. No voy a permitir que la ansiedad dirija mi vida porque mi confianza está en el Señor. Y poco a poco, con práctica, oración y entrega, comenzarás a notar algo asombroso. La ansiedad perderá su poder sobre ti. Así que la cuarta clave para fortalecer tu mente con fe es esta: aprende a intercambiar la ansiedad por paz. No porque la vida sea perfecta, sino porque Dios ya tiene el control. Además, la fe te brinda la resiliencia necesaria para seguir adelante cuando todo parece perdido. Aquí es donde se distingue a quienes realmente tienen fe de aquellos que solo dicen que creen. Porque es sencillo tener fe cuando todo va bien, cuando las cosas salen como esperas, cuando no hay obstáculos. Pero, ¿qué sucede cuando la vida te da un golpe? Cuando todo parece desmoronarse. Ahí es donde tu fe se pone a prueba de verdad, y es que la vida puede ser dura. No importa cuánto ores o cuánto creas en Dios, en algún momento te enfrentarás a pruebas que desafiarán todo lo que crees. Pero aquí está la diferencia. La persona sin fe se rinde, mientras que la persona con fe sigue adelante. Observa la historia de José en la Biblia. Dios le había dado un sueño, un propósito extraordinario. Pero antes de que ese sueño se hiciera realidad, pasó por las peores circunstancias que alguien podría imaginar. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo acusaron falsamente y lo encarcelaron sin haber hecho nada mal.
Si alguien tenía motivos para dudar de Dios y rendirse, era él. Pero en lugar de llenarse de rencor, quejarse o pensar que Dios lo había abandonado, continuó confiando. Y al final, Dios lo levantó, lo colocó en un lugar de honor y cumplió cada promesa que le había hecho. Aquí es donde debes preguntarte, ¿cómo reacciono cuando la vida no va como espero? Si cuando algo no te sale como esperabas te desanimas, si cada vez que te enfrentas a un desafío te invaden las dudas y el miedo, entonces tu fe necesita un empujón, porque la verdadera fe es la que te proporciona la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Observa lo que dice Santiago 1. Hermanos, consideren como un gran motivo de alegría cuando se encuentren en diversas dificultades, sabiendo que la prueba de su fe genera paciencia. Alegría en las dificultades suena un poco raro, ¿no? Pero aquí es donde radica el secreto. Las dificultades no están ahí para derribarte, sino para hacerte más fuerte. Son como un gimnasio para tu fe. Cada obstáculo, cada reto, es una oportunidad para crecer, para confiar más en Dios, para forjar una mentalidad firme. Piénsalo de esta manera. Si nunca enfrentas resistencia, nunca te vuelves más fuerte. Un deportista no se pone en forma sin entrenar. Un soldado no se vuelve valiente sin enfrentarse a la batalla. Y un cristiano no se fortalece sin pasar por pruebas. El problema es